Hola, hola a todos, feliz día y hoy vamos a tener una invitada, ¿verdad? Siguiendo con este tema de la migración y de cómo se siente la gente cuando migra, saber qué emociones hay detrás de la migración, por qué y qué hacen estas personas para poder tener éxito después de que migran de su país. Y vamos a presentar entonces a nuestra invitada. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, hola. Cuéntanos un poco de dónde eres. Vengo de Venezuela. De Venezuela. ¿Y hace cuánto estás aquí en Países Bajos? Tengo 2 años, en diciembre cumplimos 2 años. 2 años. Y cuéntame, ¿qué te hizo salir de tu país? Bueno, en principio, cuando migré por primera vez fue a la isla de Aruba. Me radiqué allá por 6 años con mi hija y bueno, allí conocí al que ahora es mi esposo y luego mi esposo tuvo la iniciativa de venirse a vivir aquí a Holanda y después de 1 año que él estaba aquí, pues entonces nos vinimos. ¿Y cómo has sentido este cambio? ¿Te ha gustado Holanda? ¿Qué miras de diferente entre Holanda y tu país, por ejemplo? Pues entre Holanda y Venezuela, pues un cambio total en todos los sentidos, en la cultura, en el clima, en todo. Pero me ha gustado, la verdad. ¿Y la gente, cómo puedes ver a las personas? ¿Son amables? ¿Son personas con las que puedes tratar bien? ¿O es difícil, por ejemplo, poder tratar con holandeses? Fíjate que cuando estaba en Aruba, antes de venirme, tenía un poco de miedo por el tema del idioma, que pues el holandés es bastante complicado, ¿verdad? Y algunos, ¿sabes? Comentarios o consejos de las personas, tú escuchas los comentarios de muchas personas y eso te inquieta un poquito, ¿no? Me comentaban como que no les gustan los latinos, o son un poco racistas, o ellos exigen que hables su idioma y yo tampoco hablo muy bien el inglés, entonces eso me tenía bastante preocupada. También con el tema de mis hijas, porque tampoco manejaban el idioma y entonces era un poco de susto, ¿verdad? Porque van a ir a la escuela y entonces como que dejarlos allí solos y todos hablando otro idioma, pero gracias a Dios he tenido muy buenas experiencias desde que llegué en la escuela en la que inscribimos a las niñas. Fue muy ameno, en verdad sentimos su cordialidad y su aceptación. En principio vivimos en la ciudad de Arnhem y en esa escuela como tal habían bastantes extranjeros. De hecho tenían una clase especial para niños que no hablaban el idioma y nada, los maestros también intentaban comunicarse con los padres, o sea, intentaban comunicarse conmigo. A pesar de que no lo hacían muy bien, ellos igual o sea que buscaban la manera como para tener ese contacto contigo, sí, para que tú entendieras lo que ellos querían comunicarte. Sí, sentía la bienvenida, o sea, no era restringido o no te entiendo, no, para nada, no, ni en la escuela ni en ningún otro lugar he sentido eso. En verdad que he visto la aceptación de la comunidad. Y con el tema de el poder hablar, que tú dices que en algún momento te dio este miedo, ¿no? De no hablo el mismo idioma, el holandés es difícil y que todo el mundo pues, comenta lo mismo, ¿no? De lo difícil que es aprender holandés. Y con el tema del idioma, ¿cómo te ha ido con los demás? Por ejemplo, los vecinos o o ir al súper. Alguien me comentaba que era muy difícil, por ejemplo, los primeros días ir a hacer una compra y no poder hablar. Hasta era como que decía, mejor no voy porque no puedo, ni siquiera entiendo qué dice los letreros o estas cosas. ¿Y a ti cómo te fue con eso? Sí, me pasaba lo mismo.
mi esposo iba y yo no iba. Me pasaba lo mismo, me ponía nerviosa, muy nerviosa cuando iba al cajero, pero en realidad no es tan así como lo pensamos, porque en realidad no necesitamos hablar mucho para hacer una compra. Saber lo básico, si vas a pagar con PIN o vas a pagar en efectivo, el gracias, si quieres tu bono, tu recibo, o sea, no es tan complicado, pero claro que al principio cuando uno llega todo es complicado, o sea, todo es nuevo y tienes miedo de, como decir, meter la pata, algo así como, pero ya después que te sueltas, ya después que lo intentas, la cosa comienza a cambiar. Claro, y con los vecinos, ¿cómo es la relación, por ejemplo? Bueno, al principio estaba bastante aislada, o sea, enfocada en las niñas, en mi familia, no hablaba mucho con los vecinos, o si me comunicaba era con el poquito inglés que podía. Luego estuve obteniendo información acerca de voluntarios holandeses que te ayudan con el idioma. Se llaman los Talmatches o los Café Tal también, Tal Café. Y contacté, me inscribí online, es gratuito. Y entonces hace como match con una persona, en este caso fue con una señora, y ya tenemos más de un año que ella voluntariamente o viene a mi casa, o yo voy a su casa, o nos reunimos en la biblioteca, y me ha ayudado muchísimo con el idioma, bastante. O sea, hablas con ella, hacen como un intercambio de idiomas. Sí, hacemos un intercambio y depende de cada persona, cada voluntaria que te toque, ¿no? Pero en este caso fui muy bendecida con esta persona, porque aparte es maestra de por sí y me ha ayudado mucho con el tema del idioma. Sí, que súper bien. Y con el tema del trabajo, por ejemplo, para tu esposo, ¿fue difícil conseguir trabajo o para él realmente fue fácil poder obtener un trabajo? Al principio, vuelvo y digo, todo resulta muy difícil, pero cuando te informas te das cuenta que no es tan difícil. Y en Holanda ahorita hay mucha vacante, o sea, hay bastante empleo. Y de hecho, hay lugares en donde trabajaba mi esposo antes, era un almacén grande de Kruidvat, pero en los almacenes como tal, en la central, la fábrica. Este lugar es como, no sería un supermercado, ¿no? Sino que es una tienda de abarrotes, como les decimos nosotros en América, donde puedes encontrar diferentes productos. Entonces, sí. Y está en casi todo Holanda. Sí, esta es una empresa muy grande y allí hay personas de todas partes del mundo y no te exigen el holandés tampoco. Puedes defenderte con el inglés, hasta sin hablar o sea, hay personas que hablan... me imagino del trabajo quizá también, ¿no? Porque sí. No necesitas hablar. Claro, tienes que defenderte siempre, ¿no? Exacto. Pero tienes que defenderte, claro, para poderte comunicar. Pero me refiero a que no que tienes que tener, en ese trabajo al menos. Mi esposo me cuenta que hay personas que no se comunican en holandés, se comunican o en inglés o así. O sea, hay oportunidades y te dan la oportunidad, pues. Que también los jefes también, o sea, cuando tienen a una persona que saben que no sabe holandés, me imagino que intentan comunicarse también con la otra persona. O te buscan un empleado que hable el idioma y entonces de esa manera se ayudan, ¿no? O sea, que a mí me parece muy bien esa experiencia que tuvo mi esposo allí, lo que me cuenta. Habían latinos que no sabían hablar el idioma y ya, claro, la idea es aprender y la idea es avanzar, ¿no? Sí, sí. Pero que no cerrarnos de decir que no se puede, sino que tratar. Pues. Que siempre hay como esas oportunidades, pero que todo depende también como de
creo que de cómo lo veamos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso yo te miro como bien optimista. ¿Tú crees que esa es una de las cosas que te ha funcionado como ser optimista o tener fe que las cosas pueden mejorar o que quizás no hay esa sensación de... He notado muchas veces como que la gente tiene ese pesimismo, tiende a tener, ay, no lo voy a lograr, no voy a poder, o no, el idioma es demasiado grande, ay, no me puedo comunicar, mejor no salgo de mi casa. ¿Tú crees que el hecho de ser optimista a ti te ha ayudado? Bueno, sí, como dices tú, optimista o tener fe. Pero más allá es como que, porque al principio yo estaba como muchas otras personas también lo estaban. No es que yo llegué y no, yo sí puedo. No, yo tenía miedo, yo no quería hablar, yo no quería salir. ¿Cuánto tiempo más o menos pasó para ti en estas circunstancias? Yo creo que como un año. Sí. Como un año para abrirme completamente. O sea, que ya yo... ya después de ese año ya yo podía ir a una cita médica, podía ir al supermercado, podía ir a la escuela sola, sin mi esposo, y comunicarme con los maestros, así, un año creo. ¿Y qué miedos o temores tenías en esa fecha, o sea, antes de este año, por ejemplo? Eso de comunicarse, pero por ejemplo vas al doctor, ¿hay alguna anécdota que recuerdes de ese momento? No, ¿sabes? Porque en verdad aquí pienso o veo que el holandés, cuando tú intentas, cuando ellos ven que tú tienes el deseo de comunicarte y te esfuerzas un poquito, ellos también se esfuerzan en entenderte. Y eso lo aprecio mucho. Eso a mí eso fue lo que me subió mucho más el ánimo, me motivó. Y no es como me habían dicho de que no, que te van a mirar feo, que ay, que mira, no. Sino que al contrario. De hecho, una vez iba por la calle y me escucharon, o me ha pasado varias veces, pero en ese caso me escucharon hablar español y el señor me saluda. Y me habló en español y yo, ay, ¿cómo está? ¿De dónde es? Le digo, no, me dice, soy de Holanda. Y yo, ay, gracias por comunicarse conmigo en el idioma. No, lo estás haciendo muy bien, me dijo, porque ya luego que me habló en español, también ya me empezó a hablar en holandés. Y yo le respondía como pude y me dijo, no, lo estás haciendo muy bien. Y eso me pasa con la mayoría. Cuando estamos hablando y yo le digo, oh, sorry por mi mal holandés, me dicen, no, muy bien, lo estás haciendo súper bien. Y eso de valorar. Eso es como que te motiva, ¿no? Sí. Te motiva a saber que esas personas pues valoran ese esfuerzo de querer comunicarte. Sí. Con respecto, por ejemplo, el cambio que mencionábamos de Venezuela, bueno, tú estuviste en Aruba, pero algo que tú digas, wow, qué diferencia, por ejemplo, entre Aruba y Holanda, o qué diferencia entre Venezuela y Holanda, o sea, ¿qué es como lo más grande o como de diferencias abismales que has visto que dices, no, aquí me gusta más, o no sé yo, que quizás no te guste? No, bueno, aparte del clima, que es muy, muy, muy obvio que aquí la mayor parte del año es frío, o sea que está lluvioso. Sí, está como que invernando todo el día. La comida es muy, 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 muy diferente. Sí, ¿sueles extrañar mucho esta comida de tu país, sí, o de Aruba? Sí, conseguir productos. Fíjate, cuando estaba en Aruba decía, ay, no hay los mismos productos de Venezuela. O sea, siempre emigrar es un poquito difícil y siempre lo vas a comparar con el país donde viniste, ¿no? Siempre va a haber esa comparación, ay, extraño esto, ¿verdad? Pero luego que me vine a Holanda dije, imagínate, decía que extrañaba algo en Aruba, pero mira, aquí es completamente distinto. Aquí voy a extrañar más porque hay muchos productos que no se consiguen. Que en Aruba era como más fácil. Sí, en Aruba era más fácil porque estaba muy, muy cerca de Venezuela, entonces
respetaban. Y en Aruba hay muchos latinos, hay mucha cultura latina. Aquí no hay... Y también el sol, la playa. Sí, ¿no? sí. Eso me imagino que lo extraña muchísimo aquí. Sí, también, sí. Es interesante cuando las personas hacen estos cambios o hacemos estos cambios y hacemos de otro país nuestro hogar y vemos como la diferencia. En la entrevista anterior me comentaba, por ejemplo, la chica que entrevisté, que lo que ella veía, por ejemplo, las líneas de cebra que en nuestros países pues no se respetan. O sea, en mi país hay, pero yo no sabía, por ejemplo, no se respetaban tanto como aquí. O sea, Sí. o las bicicletas, que aquí, wow, encontrar bicicletas por todos lados, ¿no? Sí, y el hecho de que los niños pueden ir a la escuela en bicicleta, yo misma no sabía manejar bicicleta. En mi niñez no aprendí. Entonces llego aquí y bueno, me tocó manejar bicicleta y yo digo, bueno, me tocó, pero uno se va adaptando y es lo importante, adaptarse. Porque pues si llegas a un país nuevo, el país no se tiene que adaptar a ti, tú te tienes que adaptar al país, a sus costumbres, para que seas a su gente, exacto, para que todo pueda fluir, ¿no? Y me gusta mucho, en bicicleta puedes ir rápido a cualquier lugar, especialmente aquí donde me mudé, es bastante cómodo ir en bicicleta y todo está cerca, y así, muy bien. Sí, aquí la mayoría de la gente usa más bicicleta que automóvil también. También se vuelve algo como muy práctico, ¿no? Sí, de hecho las bicicletas eléctricas te llevan rapidito a cualquier lugar. Sí, total. ¿Y qué recomendaciones les darías a las personas, por ejemplo, que quieren emigrar o que migraron y que no han podido como pasar de la primera temporada donde todo es como tan difícil, ¿no? Sí, bueno, con las recomendaciones para estas personas, ¿qué tipo de recomendaciones les podrías dar a las personas que están pasando alguna crisis porque recién llegaron o quizás quieren mudarse a otros países? ¿Qué les recomendarías a todas estas personas? Bueno, lo primero es que inmigrar a cualquier país, siempre el cambio va a ser difícil, como ya lo estamos hablando. No, unos más que otros. Eso sí es obvio, ¿no? Holanda no es un país fácil en el sentido del cambio como tal. Si vienes de un país caliente y vienes aquí y te encuentras con este frío, es difícil. El idioma también es difícil, pero creo que nos podemos acostumbrar. O sea, creo que tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier situación, teniendo mucha fe y optimismo, como dices tú, siempre buscando el lado positivo y buscando avanzar, no quedarnos estancados ni con miedo, porque pues el miedo no nos lleva a ningún lugar, sino que la valentía de arriesgarse y tener la iniciativa siempre. Tocar la puerta no es entrar, como dicen. Hay que tocar la puerta. Sí, pero bueno, sí, hacer el intento por tocar la puerta, como dices. Sí. Bueno, les te agradezco por darte este tiempo para esta entrevista y pues éxito en todo lo que emprendas. Gracias. Un placer. Gracias a todos por estarnos escuchando y igual si alguien quiere sumarse a contar su historia, puede contactarme. En mis redes pueden encontrar la forma de contactarme. Y que tengan un buen día. Les agradezco también por tomarse el tiempo para poder escucharnos. Hasta pronto.